Advertencia. Este es tu sistema de emergencia anunciando el inicio de Fang, el podcast donde Gerardo Camacho, Carlos Pérez Berti y Antonio García te guiarán a través de tus más grandes miedos. Risas diabólicas cortan el cielo. En todas direcciones siento sus miradas penetrando mi cuerpo. La noche no es segura. Miro hacia arriba. Entre las copas de los árboles, alcanzo a notar una horrible silueta atravesando la luna. Volaba montando una escoba y tenía un enorme sombrero. La carcajada más terrorífica que jamás haya escuchado me heló la sangre. Fue entonces cuando noté las bolas de fuego, cada vez acercándose más a mí. Cierro los ojos. Tal vez, si no lo hago consciente, no existe. O tal vez me dejen de perseguir. Es inútil. De pronto calor, demasiado calor. Fuego ardiente quemándome por completo. Me encuentro justo en medio del aquelarre. Soy la ofrenda principal. Ríen, bailan, festejan. Abajo todo es celebración. No puedo moverme. Atado a este mástil, espero mi fin. Brujas. Malditas brujas. Y hola, ¿cómo están? Sabandijas y tepocatas. Bueno, bájenle un poquito la llama al caldero y pídenle sus croquetas al gato negro, porque hoy tenemos un programa bastante bueno. Estoy aquí con mis compañeros. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Fang? Bienvenidos a una nueva sesión más de su podcast favorito. Muchísimas gracias por escucharnos. Si usted está en casita o en una cabaña en medio del bosque y hay un asesino persiguiéndolo, solo le quedan aproximadamente 45 minutos de vida. Gracias por escucharnos esta noche. Amigos, Jerry, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda, bro? Bastante cool esta noche. ¿Y de qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos, Jerry. Brujas. Hoy tocan brujas. Y bueno, especialmente hoy vamos a hablar sobre la película de Las Brujas de Roald Dahl. Pero antes quiero hacer como un back sobre las brujas. Un poco de historia, un poco de mitología y por qué, de dónde vienen las brujas. A ver, cuéntanos. Entonces, como que en la humanidad siempre ha existido esta parte de magia, ¿no? Digo, se remonta a escritos de grandes civilizaciones ancestrales. Y bueno, hay una bruja que se llama la bruja de Endor. Endor. ¿Conocen esta bruja? Sale en la Biblia, ¿no? Sale en la Biblia. Pero es de Exacto. Biblia del Antiguo Testamento. Exactamente. La del dios voluble. Ajá. Y pedero. Es del Antiguo Testamento, que Cuéntanos. es la primera parte de la Biblia cristiana. Cuéntanos de esta bruja de Endor. Ajá, es de carácter profético. Que no tiene nada que ver con Star Wars, a los ñoños que ya lo están pensando, ¿eh? En el llamado primer libro de Samuel, es relatado el reinado del rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Saúl va a la guerra contra los filisteos y al verlos se aterroriza y consulta a Dios, el cual nunca le responde y en su desesperación decide acudir a una mujer con el don de la adivinación. Dios lo dejó en visto, doble palomita, gracias. Sí, súper visto. A pesar de que previamente él mismo había expulsado de su reino a médiums y hechiceros. Ok. Uh-huh. O sea, siempre sí lo quiso. Sí. Cae la noche y disfrazado, acompañado por hombres de su confianza, llega a Endor, en donde hace contacto con una necromante. ¿Sabes qué es una necromante? Chuck. Bueno, ¿serían nigromantes? Sí. ¿Es bueno, necromante o necromante? Es... nigromante tengo entendido que sería en español. Y en inglés ya es como necromancer. Sí. Pero bueno, aquí no es Open English, ¿no? Aquí es. Sí, bueno, son los que se trata de un tipo de magia o de hechicería que tiene que ver con los difuntos, con los muertos. Sí. Oh. Sí, era un hechicero o hechicera que realizaba adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus. Entonces, la bruja de Endor invocó al espíritu del profeta Samuel, pues según Saúl, él sabría qué destino depararía su reino en esta guerra. El supuesto espíritu del profeta aparece para mencionar que el reinado de Saúl caería a manos de David y de los filisteos, hecho que sí pasó. Entonces, en este relato se menciona la asistencia de una bruja para invocar un espíritu y conocer información sobre el futuro, pero existen peligros en estas prácticas de magia negra.
la amenaza más inofensiva era ser estafado por la supuesta bruja, ¿no? Al decirte simplemente lo que querías escuchar y cobrar grandes cantidades por sus servicios. Y por otro lado... Pero, perdón por interrumpir, Ajá. ¿le dijo algo la bruja de por qué lo había dejado Dios en visto, como menciona Antonio? De hecho, sí dice, o sea, la bruja no se lo dice, pero lo dice en el libro, que Dios no le hizo caso porque Dios le pidió que aniquilara a un pueblo, y este cuate Saúl no lo hizo. No aniquiló un pueblo. Ajá, entonces como no... ¿No quiso hacer la chamba de sicario? Como no cumplió con la palabra de Dios, pues ya era rey. Pero bueno, ajá. Pues le dieron la espalda, güey. Ok, para los si creen que sus clientes son complicados, aquí está esta muestra, ¿no? O sea, Sí, para que lo reconsideren. Y bueno, tampoco no sean como Dios con la gente con la que trabajen, ¿eh? Hagan peticiones sensatas. No exterminio total de un pueblo. Exactamente. Pues bueno, si vas con una bruja, hay de dos, güey. O sea, que te estafe y que te diga, güey, pues sí, a ver, ¿qué quieres escuchar? Y ya te vas feliz, güey, porque pues ya lo sabías, ¿no? Supuestamente, pero necesitabas que te lo confirmara alguien que se dedica a la adivinación. Pero lo realmente peligroso es que si invocas espíritus malignos, a veces te puede... O sea, sí, es una adivina, una necromante poderosa, invoca a alguien que se hace pasar por el espíritu que tú quieres, pero realmente es un demonio. Ok. No. Entonces, pues ahí está, esa es la parte cabrona. Sí, o sea, o una de dos, o la bruja te tira mala fe, o llega un metiche y te la hace peor. Exacto. Y tú no tienes manera de saberlo. Exacto. O sea, la bruja de Endor pudo haber invocado a un demonio creyéndose el espíritu del profeta y lo utiliza para su propio provecho. Okay. Entonces, esta bruja de Endor es una de las primeras brujas relatadas, o sea, que se tiene constancia escrita que existió como un back de que era una bruja. Bruja. Que no solo una bruja, sino también una necromante. La siguiente bruja que tenemos en la mitología se llama Circe. Esta Circe es de la mitología griega y era una hechicera, hija del dios Helios, que era el sol, y la Oceánide Persis. Circe convertía en animales salvajes a quienes la ofendían. Casi siempre eran leones, lobos o cerdos. Me cae bien. Te cae bien. Los mantenía en su casa por el resto de sus vidas y bajo sus órdenes. Circe es mencionada en la Odisea de Homero y en la leyenda de Jasón y los argonautas. Ahí convierte a la Escila, que de por sí era un monstruo horrible, no un monstruo mitad mujer en la parte superior y mitad jauría de perros en la parte inferior que devoraba todo a su paso. Ok, entonces... O sea, no mitad perro, sino mitad jauría de perros. Jauría, güey. O sea, oye, está... Sí, como que ¿qué le hizo la tal Escila para desatar esa furia, güey? Nada. Digo, que te transformen en marrano ya es una cosa, ¿no? Pero en un grupo de perros, bueno. Exacto. ¿Qué compañía tiene, no? Jasón y Odiseo, ¿no? Ajá. Que transforma también a varios... está interesante por la historia en la Odisea, ¿no? Sí, de transforma hecho... su tripulación en puerquitos. De hecho, esa está bastante buena. ¿Sí te la sabes? Esa... Pues es que, digo, depende de las versiones. Hay versiones como más, hay versiones como clasificación A, que solo lo quería como amigo, y hay otras que tuvieron hasta hijos, ¿no? Odiseo y esta mujer, ¿no? Pero sí. es un jueguito. Los convertía con pociones. Sí. Ajá. Sí, con magia, con hechicería. Y al día de hoy los hombres seguimos transformándonos en cerdos, tomando cierto tipo de pociones, como Toño ayer. Exactamente. o bueno, tal vez otro animal, depende, ¿no? Otra bruja que tenemos presente en la mitología, esta es eslava. Se llama Baba Yaga. Baba Yaga. Sí. ¿Lo ubican? Sí, claro. Tiene mucho flow ese nombre. Que nos sí, güey, la neta está chido. ¿Qué nos pueden decir, Toño, de Baba Yaga? Baba Yaga, la bruja de Rusia. Es una de las brujas más populares, ya un poquito acercándonos a la época actual. Bueno, me acuerdo que sale en una película que ya, justamente de nuestra sesión anterior, que fue de Rasputín, pues hablamos mucho de Rusia y de sus costumbres y creencias. Y se tenía la creencia de que Baba Yaga se robaba a los niños y se los comía. Y hay, bueno, también yo sé que se carga un piernón loco
de pollo, ¿no? Sí, güey. Las representaciones tiene piernas de pollo. Ok. También. Lo cual es un acierto de parte de los rusos porque creo que yo coincido en que las piernas de pollo, las patas de pollo, Ajá. son horribles. Es algo espantoso, güey. No, me da mucho, Voy de acuerdo. mucha cosa. Entonces verlas así como grandes y pues no, sí. Y también sale en John Wick. Buena decisión. Pero no salen las patas de pollo. No, güey. Pues bueno, Baba Yaga era conocida como la bruja eslava, justamente. Es una anciana siniestra, sentada en un banco de madera o piedra, con una pierna encogida y la otra retorcida. Las patas de pollo que decías tú. Patas de pollo. Tiene la nariz ganchuda y es huesuda. Vive en una choza asquerosa y cabalga por el aire sobre un mortero. A veces es una olla y rema el aire con una escoba plateada, provocando terribles tormentas y dejando a su paso un rastro de enfermedad y muerte. Es caníbal y gusta específicamente de niños. Oh. Es nuestra tercer bruja mitológica ancestral, registrada. Y deja una estela de caos y destrucción. Pero deja huellas de pollo. Entonces, se ha de ver chistoso. Exacto. Las huellitas del pollo ahí en la... entre cadáveres. Y también algo interesante de Baba Yaga era que era voluble, ¿no? Porque hay veces que era buena contigo, a veces ayudaba y otras veces comía niños. Okay. Entonces también es algo que lo hace muy fascinante su figura, ¿no? Como que no sabes qué te va a hacer Sí, cuando se exacto. te encuentra, ¿no? Y si le caíste mal, pues se va a comer a tu niño. O te va a comer. Pero si le caes bien, te puede dar alguna bendición, alguna dádiva, algo. Te va a ayudar, te puede tirar paro, ¿no? Sí, es importante la Baba mención. Yaga. Sí. Era más bien para volver a decir Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. La Wicca celta. Ujú. La Wicca celta, ¿qué es la Wicca celta? ¿Saben qué es la Wicca celta? Son firmes creencias en la tierra y los espíritus elementales de la naturaleza. Especialmente los 5 elementos básicos que la conforman, que son aire, agua, tierra, fuego y el espíritu. ¿Qué es esto? ¿Avatar? ¿La Algo así. leyenda de Aang? Amigos químicos, tranquilícense, síganos la corriente. Los wiccanos se interesan por las plantas y las piedras, la herbolaria y la salud, la utilización de elementos naturales para la curación y el flujo de energía en la tierra. O sea, estamos hablando que son como tipo curanderos hippies o pues que hacen el bien. Ok. Pero vamos a ver que a lo largo de la historia, y especialmente de las brujas, el ser curandero con métodos no, digamos que aptos para la iglesia, Ajá. te trae muy, muy graves problemas. Que bueno, ahorita los veremos. Pero bueno, esta onda de la Wicca es justamente eso, una forma de vida de la gente en donde se centra en la naturaleza, totalmente, y la energía. Entonces, relacionado con las brujas, o entrecomillado brujas, tienen la capacidad de curar gente. Para no vistas, y bueno, pasamos a la Edad Media. ¿Hubieran podido curarle la cruda a Toño? Uy, seguro. Espero que sí. Sí, seguro. Y no hubieran tenido que usar los 4, con 2 elementos lo hacían, ¿eh? Con clamato y otra cerveza. Y electrolitos. Sí. Entonces ya serían 3. En la Edad Media suceden varias cosas. Sucede Uy, ¿qué no pasó en la Edad Media? exactamente. En 1231 fue creada la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal por el Papa Gregorio IX para perseguir la herejía y los delitos contra la Iglesia, en donde el castigo final era generalmente la muerte de una manera horrenda, con la finalidad de curar o expiar tus pecados. Ah, y aparte, sí, no, era como, pues te vamos a juzgar y te vamos a castigar. Si eres culpable, pues ya te castigamos. Y si eres inocente, entonces irás al cielo, perdonado por Dios. Ajá. Qué convenencieros, ¿no? y por ejemplo, al Papa Gregorio le hubiera valido madres la cruda de Toño. Para que vayan haciendo los puntos, ya van ganando los Wiccan, o las Wiccan. Exactamente, Chuck. Durante el siglo XV y el siglo XVII, decenas de personas en Europa y América, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por practicar la brujería. Comenzó como una medida para combatir la magia negra, supuestamente, y cualquier asociación con el diablo, maldecir a Dios, renegar de él y blasfemar, hacer homenaje al demonio y básicamente incumplir con la palabra del Señor. O sea, dicho así suena sensato, pero tampoco era incumplir con la palabra del Señor. ¿Se te hace sensato, Toño? Bueno, es que en el contexto de ahí, o sea, si te lo dicen así, es, no, sí, hay que... Pero bueno, obviamente no... Pregunta, aquí es cuando
era cuando cualquier acusación de brujería ya era considerada como seria, o sea, de que a mí me caga mi vecino, voy a decir que es bruja. Okay. De hecho, justo esa es la siguiente parte. Okay. Las acusaciones eran a base de rumores, güey. Alguna denuncia anónima y la acusada no se le podía tener ninguna defensa en caso de ser considerada bruja. O sea, si te consideraban bruja, así, y lo que tú dices, si tu vecino decía, mete hasta la madre, voy a decir que es bruja. Sí. No, ni siquiera puedes tener defensa, güey. Sí, no. Porque aparte a quien defendía a la persona acusada automáticamente también era culpable y recibía el mismo castigo. Sí. La detención era en un lugar llamado Torre de Brujas, que era una torre especialmente dedicada a este crimen, o en mazmorras. Y se distinguían 3 fases del interrogatorio. La primera fase era por las buenas. Ok. Literalmente. ¿Eres bruja? No. No, más bien, sí. Ok. ¿Es bruja? Sí, bueno. Bueno. Es por las buenas. Bueno, ya te puedes ir. ¿Todo bien? No te preocupes. No, porque ya automáticamente ya eres culpable. Ya eres culpable. No, entonces, no. Exacto, güey. Pero pues ya no había tortura ni nada, güey. Ya era como, ¿eres bruja? Sí. Bueno, ya mátame. Ok. 2. Explicación y muestra de instrumentos de tortura. Ok. O sea... Sí, creo que su mismo nombre Ajá. lo explica bastante bien. Y el tercero, interrogatorio doloroso. Ya la tortura. Algo así como en los separos. Con los instrumentos de tortura antes mencionados. Exacto. O sea, la segunda es, pues o dices o ahí te van estas cosas. No, pues así por las buenas, sí. Nos va a tener que acompañar Exactamente. a la Torre de las Brujas. La brujería era un crimen considerado crimen exceptum o crímenes excepcionales. Y se exigía una dureza especial para el castigo. Generalmente la rueda, el potro, las empulgueras o aplastapulgares y la bota española. ¿La bota española? La bota. Esa no, ¿cómo es? La bota como a Bart, cuando le patea el trasero en Australia. ¿En serio? ¿Te pateaban así con una...? No, güey. No. La bota española es una bota, literalmente una bota, que te la ponen, pero te aprieta y te destroza los huesos. De hecho, en algunas partes se llama como destroza espinillas. Y pues te va aplastando la pierna hasta que se explota todo, güey. Pues los aplastapulgares lo mismo, te dejaba sin uñas. Sí. Al final te termina mutilando el dedo. Bueno, ese es un poquito más explícito el nombre de aplastapulgares, pues sí. Pero la bota española sí me daba más... Te patea, entonces ya, pero ya me explicaste, sí. En la rueda estaba también cabrona, porque la rueda literalmente ponían una rueda de pues como de carruaje. Y la ponían en horizontal y a la supuesta bruja amarrada por manos y piernas, no brazos, ajá. Y la ponían enfrente de toda la gente para que el verdugo la fuera torturando, en donde le tenía que romper los huesos y dislocar las articulaciones, pero no la podía matar. O sea, tenía que sufrir y estaban prohibidos los golpes a la cabeza. De hecho, la cabeza la dejaban intacta para que viviera. Y tampoco, o sea, el torturador o el verdugo necesitaba saber en dónde, pues, literalmente en dónde picar y en dónde no, para que no se desangrara. Entonces sí eran torturas horribles. Digamos que los verdugos sí tenían que tener cierto conocimiento de anatomía básica. Sí. Ojalá ese esfuerzo lo hubieran echado para curar cosas, no para andar viendo esto. Igual y no les hubieran quitado chamba a las brujas si hubieran cuidado en eso, ¿no? Tal vez. La palabra bruja como tal aparece por primera vez en Alemania del siglo XIV. En Alemania era Hexe. Y aparece en el libro de los delitos alemán que se llama... Voy a ver si me sale. Frevelburghern. No sé. Frevelburghern. Para nuestros fans que hablan alemán, les ofrecemos una disculpa, así como en la sesión pasada, de nuestra terrible pronunciación, tanto en alemán como en ruso, pero ustedes saben que nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. Exactamente. Y viene peor porque la siguiente vamos a hablar en finlandés, entonces váyanse, les avisamos de una vez, váyanse preparando. Por cierto, Exen, yo encontré que, bueno, ahorita supongo que lo vamos a platicar un poco más adelante, pero la película de las brujas en Alemania se tradujo como Exen, que quiere decir brujas que practican brujería.
Qué bueno que lo aclaran, ¿no? Pues sí, te lo dejan muy claro, güey. Bueno, al menos nadie salió como diciendo, me estafaron, no se trata de eso la película. Como en Los Simpsons de ahí hay Dos grandes mentiras. dos grandes mentiras. Con el almuerzo desnudo. Así, exacto. Antes de esto, en muchos lugares de Europa del Este se utilizaba la palabra, incluso Italia y en Rumania y demás, strigoi, que no es propiamente bruja, porque esa palabra strigoi como que engloba monstruos. Ok. Strigoi. Digamos que tenemos como tal bruja en Alemania, siglo XIV. Y bueno, eran muy relacionadas con Satán. Esto tiene su tiene su origen en la creencia religiosa cristiana, en donde las brujas eran sirvientes leales del diablo y tenían un pacto con él en donde le entregaban su alma a cambio de favores diabólicos poderosos, tales como juventud, riqueza o poder. Entonces eran de este tipo como de sirviente. Y de hecho, mucho de lo que se sabe de las brujas hasta hoy es que tienen estas características, ¿no? O sea, de las brujas en la cultura popular, pues siguen conservando este tipo de características de eterna juventud, poderes sobrenaturales, etcétera, etcétera, todo a cambio de un pacto con el diablo. Ajá, exactamente. Y de ahí surgen estas congregaciones o eventos que les vamos a llamar Sabbat, Coven o Aquelarre. De hecho, esas tres palabras son muy similares, o sea, su significado. Sabbat, Coven o Aquelarre, y se refiere a la congregación de brujas, magos o hechiceros para realizar rituales y hechizos con la finalidad de adorar a Lucifer. Y tiene 4 etapas, pues una aquelarre, o sea, Aquelarre. se juntaban para hacer esta celebración en 4 etapas. La Mandaban primera es, invitaciones. Te invito a mi Aquelarre. pues la primera es la convocatoria. Ok, sí. Mandaban la solicitud en Facebook. Algo así. Aquelarre 2019. Aquelarre Fest. Aquelarre Sí, güey. 2019. La segunda es el homenaje al diablo. La tercera es la misa negra y la orgía. Y la cuarta es el banquete. De hecho, está muy interesante. No voy a ahondar más porque nos llevaremos muchísimo tiempo. Pero, si gusta, si nuestros fans nos dicen, podemos hacer uno especialmente de estos aquelarres, una sesión especial. Porque está muy interesante, güey, la neta sí. Okay. ¿Alguien limpia al final? Porque homenaje al diablo, orgía, banquete. Suena como una buena fiesta. Suena Sí, la el naturaleza. Aquelarre Fest. Pero ¿quién limpia? la naturaleza lo limpia solo. Lo limpia. O sea, lo hacían al aire libre. Güey, en el banquete era resucitar a un muerto y comérselo. Yummy. Después de comerse entre ellos, bueno, entre ellas, Sí, ándale. Ajá, exacto. ya se comían al otro. Ok. Bueno, y de ahí, teniendo en cuenta todo este back, tenemos para nosotros actualmente lo que llamamos el Halloween. El Halloween viene realmente de Irlanda. Ok. El término Noche de Brujas en inglés refiere a la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve. Se celebra el 31 de octubre de cada año, sobre todo en los países de habla inglesa y pues algunos otros anexados. Por ejemplo, México. Sí, claro. La relación que tiene el Halloween con el término Noche de Brujas es en la referencia directa al vínculo con la resurrección de los muertos, con la magia, la adivinación, el ocultismo, la brujería y la hechicería. El misticismo que tiene y que ha tenido durante cientos de años esta forma de vida y todo el conjunto de creencias relacionadas a ella. Y pues finalmente, pues sí es una fiesta mágica del horror. Digo, ha ido teniendo muchos cambios a lo largo de la historia. Yo tampoco voy a ahondar un poco en esto porque pues, esto es solamente el back. ¿En qué momento entran los disfraces del Chavo, por ejemplo? Exacto, o sea, ¿en qué momento te vas disfrazado del guasón, no? O sea, ¿en qué parte de la historia pasamos de esta adoración del diablo a... ¡Ey! Exacto, Sí, en los 2000. Ajá. Aquí esto es algo muy interesante. O sea, ¿por qué la bruja tiene una escoba? O sea, porque es relacionada con la escoba y sabían que es relacionada a la metamorfosis y pues a los niños.
Las brujas utilizaban la metamorfosis para cometer sus travesuras, sus fechorías. Los animales más relacionados a ellas son el gato negro, el sapo, el cuervo, la araña, la rata, la liebre, el búho. Y en la creencia popular las brujas son caníbales y su platillo favorito son los niños. No solo como alimento, sino como ingrediente para preparar conjuros y hechizos. Ok. Bueno, al menos aprovechan al niño, ¿no? Ajá, O sea, lo que no se come lo usan para hechizos. Ándale. Eso está bien. Por lo menos Claro. Aprovechan todos los recursos que están a su disposición. Sí, creo que podríamos aprender un poco de ellas. Sí, creo que sí aprendemos un poco de ella, ¿no? Cuando haces, no sé, carnitas o algo así, Carnitas. haces todo. Aquí nada se desperdicia. Exacto. Y sobre la escoba encontré algo muy interesante, güey. Ahí les va. ¿Tú sabes, Toño, por qué es relacionada una bruja con las escobas? ¿Y que vuelan en escobas? No estoy muy... No sé el origen. Lo que sí sé es que había una bruja en específico que volaba sobre una escoba, pero en reversa. En reversa. Sí, o sea, en lugar de... Ya saben, ¿no? O sea, todos tenemos esta imagen de una bruja volando sobre la escoba, pero como hacia el frente, ¿no? Sí. Y había una bruja que era al revés, o sea, que volaba como hacia atrás, pero el aire le daba como... O sea, su cabello sí estaba como hacia el lado correcto, pero su vuelo era al revés. No me acuerdo cuál era, la neta. Si alguno de nuestros fans lo sabe, lo puede dejar en nuestras redes sociales. Pero no, dime, a ver, cuéntame, Jerry. Pon mucha atención porque está interesante este pex. El hecho, lo más probable, es de que las supuestas brujas fuesen mujeres curanderas dedicadas a trabajar la herbolaria, plantas medicinales, sanación mediante plantas, en donde eventualmente conocieron los hongos alucinógenos y sus similares naturales. Ajá. ¿Ya vas por dónde? No, todavía no. Yo tampoco. No, a ver, síguele. Muchas de estas brujas se obsesionaron con los efectos alucinógenos de algunas plantas específicas, la sensación placentera y las visiones que les provocaban, llegando al punto de decir que podían volar. Ajá. Ok. Dentro del proceso de experimentación con estos alucinógenos, descubrieron la forma de hacerlo ungüento, y uno de los sitios en donde surtía un mayor y mejor efecto alucinógeno era en las mucosas de los genitales, sin efectos secundarios. Ok. Porque digamos que si lo comían y demás, sí tenía efectos secundarios, como le salían sarpullidos o otras cosas. Pero descubrieron... Les daba alergia. Les daba alergia, ajá. Descubrieron a base de, literal, de prueba y error, Prueba y error. que si lo ponían en sus vaginas, Ajá. pues no tenían efectos secundarios. Y el placer venía acompañado de las alucinaciones. Así comenzaron a aplicar el ungüento usando el palo de la escoba para frotarlo en sus áreas íntimas. Ok, sí. Entonces digamos que el palo de la escoba fue el precursor del dildo actual. Ándale, podría ser un... Un saludo a todas esas brujas que experimentaron, que por el bien de la humanidad y de la gente que vino después. Exactamente, por Con su ensayo por la y error. satisfacción y el placer de muchas mujeres de la actualidad. Era... Sí, pero aunque sea un poco agresivo el palo de escoba, ¿no? No había algo como un poquito menos... Pues era lo que tenían a la mano. Claro. No, bueno, la mano tenían la mano. Pero no sé. No andaremos en esos temas. Es que se me hace como que un brinco así un poquito, porque no sé, la cuchara o no sé. Digo, no. Sí. Las cosas más grandes, güey. Es que no sé. Podían colocar más ungüento para más placer. No lo sé, habría que ver. Yo siento que hay un eslabón perdido ahí. Entre la escoba y... Déjenos en nuestras redes sociales si quieren que hagamos una sesión de cómo fue la evolución del dildo, porque al parecer a Chuck le interesa mucho. ¿Por qué no? Digo, ya estamos hablando. Ahora, las primeras evidencias de esto se encuentran en la investigación del caso de Lady Alice Kettler, acusada de brujería que data del año 1324. Esta claramente podría ser la razón por la que tantas pinturas del siglo XV y XVI representan a las brujas volando sobre escobas completamente desnudas. Okay. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. El mito de las brujas que vuelan usando escobas se resume en mujeres que experimentaban con plantas medicinales, pero descubrieron que aplicar un ungüento hecho a base de hongos y veneno por sus vaginas les hacía alucinar y vivir una experiencia psicosensorial tan intensa que creían que era verdad. Y pues este es todo nuestro back. Para... Ahora sí pasar. Ahora sí ver la película de las brujas. En el que no va a haber ese tipo de escobas.
no. No, también hay que avisar eso, ¿no? ¿Qué sabes de esto, Toño? ¿Cuándo viste esa película tú por primera vez? Las Brujas de 1990. Yo la vi por primera vez más o menos cuando tenía como 4 o 5 años. La vi con mi mamá, recuerdo muy bien. Y me parece una muy buena película, la verdad. A la fecha todavía la veo y la disfruto bastante. ¿Tú, Chuck? Sí, también recuerdo mucho cuando era niño, ¿no? Ujú. Sí te impresionaba mucho ver la transformación de las brujas en particular. Sigue siendo... De hecho, sí, de lo que más el maquillaje que usan, sobre todo en el personaje de la Gran Bruja, es un excelente trabajo porque es prostéticos y aparte, o sea, sí está muy, muy bien hecho. Sí, la neta, yo me acuerdo también que era de mis películas preferidas. Ujú. Y sí, me gustaba mucho cuando... Sobre todo cuando hacían su convención y... Pues la Gran Bruja se transformaba... Pues, más bien, se quitaban todo el disfraz que tenían de humano. Ujú. Eso porque me gustaba mucho. Era como de... Sí, ya viene. Ya viene. Y Cool. de hecho desde que empieza sí maneja un aire de misticismo muy padre porque recuerdo de esas primeras escenas en donde platican la historia de una niña. Ajá. Que una bruja la atrapa y la encierra para siempre en una Un pintura. cuadro. Ujú. Y que realmente sí se ve cómo esta niña va envejeciendo hasta que llega de anciana y un día la pintura de la anciana simplemente desaparece. Sí, es que justamente siento que es parte de eso, que jugar como con el... No sé, como con el terror psicológico y en este caso de un niño, ¿no? Sí, te presenta una amenaza real. Claro. Es algo que sí lastiman, sí te dañan, ¿no? Sí, o sea, te va a joder la vida. Sí. Sí, está basado en el libro de Roald Dahl. Ajá. Y igual en el libro no mencionan esto de la pintura, nada más dicen que transforman a los niños y a las niñas en ratones y luego los matan. O Sí. los dejan y se libren. Que es una manera horrible de... De hecho, Sí. algo que yo encontré haciendo la investigación de este tema es que de la adaptación de 1990 a la novela de 1983 hay muchas diferencias entre libro y película. Por ejemplo, una de las más grandes diferencias entre libro y película es que la Gran Bruja era una mujer de 23 años que aparentaba 23 años de edad, cuando en la película la interpreta Angélica Houston y pues es una mujer de mayor edad, ¿no? Sí, madura, ¿no? Y que aparte, uno de los cambios más importantes es el final. Claro. Que al final de la película recordemos que la asistente de la Gran Bruja, que no aparece en el libro, como que se transforma en una bruja buena y vuelve a Luke a la normalidad. Cuando en la novela pues no sucede así, se queda como ratón. Se queda como ratón. No es necesariamente un final triste ni mal, o sea, no es un final trágico. Ajá. Pero, bueno, visto como desde lejos, sí, ¿no? Sí hay algo. Porque se queda en que el niño y la abuela se ponen de acuerdo para ir a destruir a las brujas, Exacto. que se junten Sí, en un tiene buen castillo. final, de hecho. Ajá, o sea, Así. se va armando. Incluso se podría decir que, bueno, no era la intención, pero hasta como que preparó la secuela, ¿no? Uh-huh. En Sí. términos más de actuales. Antes de pasar a más, vamos a dar una breve biografía Ajá. de quién fue Roald Roald Dahl. Dahl. A ver, Porque dale. es un tipo bastante interesante. Estaba. A ver, dale. Fue novelista, cuentista, poeta y guionista galés de ascendencia noruega. Ok. Su padre murió cuando solo tenía 3 años. Y pues muere su padre. Tienen apuros económicos, su familia. Y se tuvieron que mover de casa a una casa más pequeña. La madre prefiere seguir viviendo en Inglaterra antes que regresar a Noruega. Porque justamente su esposo, el papá de Roald Dahl, le había dicho que él quería que sus hijos crecieran y se educaran en escuelas británicas. Ujú. Fue precisamente la estricta educación inglesa, que incluía fuertes castigos, lo que menos agradaba al pequeño Roald Dahl. Entonces de ahí como que empieza a cocinarse como su pequeño trauma. Sus experiencias que después Ajá. en toda su obra, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, el niño de las brujas, su abuela es noruega. Ajá. Lo dicen sí. muy Pues de hecho, justo el principio de la película, tal cual, Ujú. es en Noruega. en Noruega. Entonces él le va metiendo esos elementos, ¿no? Ajá. Sus momentos más felices los vivía en verano, cuando viajaba con su madre y sus hermanos a Noruega. Y no brilló específicamente por sus estudios, aunque sí destacó en varias actividades deportivas y mucho en el boxeo.
A los 18 años se hizo explorador. Boy Scout. Sí, ¿no? Ujú. A eso se refiere con Con Boy Scout explorador. Pues o explorador de otro tipo. es que sabes que, de hecho, también su nombre, Ajá. Roald, se lo pone su mamá porque así se llamaba uno de los más grandes exploradores de Noruega. No. O sea, que este cuate fue de los primeros que llegó al Ártico y demás. O sea, que a eso se dedicaba, pues. Por ahí va. Ajá. Ok. Entonces, pues traía también como ese back en la cabeza. Después trabajó como vendedor hasta que a los 23 años de edad se enlistó como aviador para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y sirvió en las fuerzas aéreas reales en Libia, Grecia y Siria. Y pues sí, o sea, sabía volar, aprendió a volar, se va a la guerra y en las campañas del continente africano su avión fue derribado. Salva la vida de milagro, aunque tenía heridas tan graves que lo hicieron regresar a su casa. Lo regresaron, pues. Ok. Esto es parte como de su back de vida. De vida. Y pues bueno, su primera recopilación de relatos. Que era amigo en esa época, era amigo de Ian Fleming, Ajá. que era el escritor de James Bond. Bueno, el ok. creador de James Bond. Ok. Y hicieron en su momento, después se juntaron e hicieron como una labor de espionaje, usando como su estatus como de académicos, de profesores, de escritores, como para sacar información que podría ser bueno, para ayudarle al bando aliado, ¿no? Ujú. Por ahí hicieron un poquito de labor ahí, fuera de tirar balazos. Y Sí. estas investigaciones a veces tenían resultados sexuales. Es una etapa interesante la vida de este sujeto, también la de Ian Fleming, pero bueno, ahí va digo, para que vean que también podía Sí, sacar sí. acá Brevario cultural Fang. Frank. Y su primera recopilación de relatos, que se llama Over to You, que son 10 Stories of Flyers and Flying, de 1946, evocaría los horrores vividos en la guerra. Ya después de recuperar sus heridas, en 1942, se va a Washington como experto en asuntos de aviación de guerra, hasta 1945, que trabajó para la seguridad británica en Estados Unidos. Fue allí donde empezó a hacerse famoso como escritor, al ponerse a narrar en periódicos y revistas su visión de la guerra. Ahí lo que mencionas es lo que mencioné hace ratito de Ian Fleming y esta labor. Exacto. Ah, ok. Dahl alternó tempranamente estas ocupaciones con su dedicación a la literatura infantil y juvenil, que se intensificaría a partir de la década de los 60. Se casa en 1953 y es padre de 4 hijos a los que acostumbraba a contar cuentos que a menudo se convertían en novelas. Y pues como dices, de este género más que de terror, o sea, le gustaba asustarlos. Él decía que él no escribía cosas aterradoras, él escribía cosas que a él le daban risa. Ajá. Que a la otra gente se le hiciera de miedo, ya era pedo de ellos, ¿no? Ajá. Porque decía, yo escribo lo que me da risa. Niños transformados en ratones me da un chingo de risa. Bueno, también le pasan algunas cosas feillas por ahí, que vio morir a su pequeña hija Olivia en el 62 y 3 años después su esposa Patricia Neal también tuvo una grave enfermedad que estuvo a punto de quedarse ciega e inválida. Su hijo Theo sufrió un grave accidente en la carretera que le causó daños en el cerebro cuando solo tenía 3 años. Y Dahl pasó muchos meses trabajando en una válvula especial que servía para sacar líquidos de la cabeza de su hijo y permitiría a este vivir con la normalidad sin tener que permanecer conectado a una máquina. O sea, tuvo cosas también feas. rudas Ujú. de vida. Y pues bueno, en la literatura sobresalió especialmente en el cuento corto y sobresale la fábula moral. Entonces, algunas de sus obras están consideradas entre las mejores de todos los tiempos. Trabajó también para la tele, llegó a escribir para un programa que tenía Alfred Hitchcock. Ujú. Alfred Hitchcock presente, escribió un par de guiones para ahí. Ok. Hablando de esto de fábulas morales, también eran ese tono eran historias de misterio, de crimen, Sí. etcétera. Un par de guiones ahí hizo. Vamos a pasar a las novelas más importantes que él ha hecho, Ujú. Que son... que estas se las conocen. Sí, de Todas hecho van a haber estas- varias de... ¡Ay, a poco son de ese güey! Exacto, Sí. exactamente. Pues, bueno, empezamos con como la que más nos truje, ¿no? Es Las Brujas. Ajá. Las Brujas del 83. Ujú. ¿Qué otra? Matilda. Matilda del 88. Ujú. Jim y el Durazno Gigante. Ajá. Esa fue del 61. El fantástico señor Zorro. Ajá. Todo- ¿A poco ese es de él? Ya ven. Y todas con su respectiva adaptación cinematográfica. Sí, y a mano de diferentes directores. Ujú. ¿Sabes quién también? ¿Cuál? Los Gremlins.
¿En serio? 1943. Bueno, pero sí, no habría que confundir con los Gremlins de Gizmo y Raya. Es la historia del Gremlin que se aparecía en los aviones de la Segunda Guerra de la Mundial. dimensión desconocida, ¿no? Es que es una leyenda urbana. Ok. Era una leyenda urbana que tenían los aviadores ahí. Ok. Entonces la adaptó él. Después la dimensión desconocida también le dio su tratamiento. Pero Los Simpson. Sí, los Simpson. Pero sí eran como, ponle, sí, monstruitos que decían que saboteaban los aviones. Ok. Pero era como de folclore entre soldados. Exacto. Y una de las más recientes, bueno, entre comillas, The Big Friendly Giant, del 82. Sí, que también tuvo una adaptación hace poquito al cine. Bueno, por lo menos en esta década. Sí, exacto. En la cuestión de las brujas, de la película de las brujas, icónica, por cierto, hubo una polémica fuerte. Que esto es parte de lo que tú decías, Toño. Sí. Sé que se grabaron 2 versiones del final. Ok, sí. Se grabó la versión del libro, en donde Luke sigue siendo un ratón, y la segunda versión del final, en donde Luke es transformado a humano de nuevo y tiene un final feliz, por así decirlo, ¿no? Lo que platicamos. Dal odió tanto el final feliz que decidieron colocar, que llevó a exigir que su nombre fuera eliminado por completo de los créditos y amenazó con una campaña publicitaria en contra de la película. Esto solamente fue disuadido por Jim Henson. El productor, ¿no? O el director. El de los Muppets. El de los Muppets, el creador de los Muppets. Aún así, tras esta excepción, entre retribución, Dahl prohibió terminantemente que sus obras fueran nuevamente llevadas al cine durante el resto de su vida. Lo cual fue poco después, porque murió en el 94. Sí, poquito después. De hecho, si te das cuenta, cuando salieron todas estas, sí fueron después. Sí. De hecho, Matilde es del 97 o 98, por ahí. Tampoco le gustó la primera adaptación de Charlie y la fábrica de chocolates. Cierto, y también es de él. Cuéntanos cómo estuvo. Era una cuestión del nombre, que el título original es Charlie y la fábrica de chocolates. La adaptación era Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Que también ahí tiene muchos elementos autobiográficos, porque él batalló con mantener a su familia, problemas económicos. Un recuerdito ahí de que los huevos Cadbury mandaban de repente de regalo a los niños a las escuelas chocolates para que les gustara. Entonces todo eso como que lo fue contando para hacer la historia, pero no le gustó la primera versión por ese tipo de cambios. Y también es la película favorita de Marilyn Manson. Es buena película, sí. ¿Sí? Sí, está bastante buena. No estamos hablando de la versión del 2005 con Johnny Depp. No. Estamos hablando de la de los 70, según yo. Sí, de los 60 está psicodélico. El actor que la hace de Willy Wonka, bueno, a mí me gusta más esa. ¿Cómo se llamaba este hombre? El de los memes. El de los memes, es el que sale en los memes. Era un actorazo. Me gusta más el tono, está un poquito más como agresivo, ¿no? Sí. Un poquito más malora. Pero volvamos al tema de las brujas. De las brujas, Entonces, para cerrar un poco esta biografía de Al, hizo una serie que se llamó Tales of the Unexpected, que fue una serie de televisión británica que se emitió entre 1979 y 1988. Cada episodio contaba una historia y a menudo con un trasfondo siniestro y cómico y un final inesperado. Roald Dahl presentaba la mayoría de sus propias historias con un breve monólogo introductorio y explicaba su inspiración al escribirlas. Era parecido a La Dimensión Desconocida, ¿no? Y a Alfred Hitchcock presenta. Exacto. Pero bueno, también fue ahí pues bastante bien recibido, ¿no? Y sobre las brujas, ahora sí, ¿cómo identificas una bruja, Toño? Recuerdo que en la película te lo dicen. Sí. Que tenían los ojos morados, eran calvas y... ¿qué otra cosa? Algo con sus dedos, no lo recuerdo exactamente. Sí, que tenían bueno, los dedos de los pies. Los pies no tenían dedos. Cierto. Como lo describe como si los hubieran mochado. Como si fueran pezuñas, ¿no? Ándale, sí, como patitas ahí nada más. Pero me gusta mucho que como que hace mucho hincapié en que cualquiera podría ser una bruja. Exacto. Cualquiera. Entonces ahí se ve como unas ganas como de espantar, de molestar. Así de cualquiera puede ser. Porque tú puedes ser bruja, tú puedes ser bruja. De hecho, esa parte a mí en la película de niño, güey, era también de las que más me gustaba. Hasta ponía atención, güey, ¿sabes? Como decir, güey, tengo que poner atención porque no sé en qué momento pueda salir a la calle y me vaya a raptar una bruja. Claro. Y pues sí, las recomendaciones de la abuela es que se fijara en las manos, porque una bruja siempre lleva guantes, porque no tiene uñas.
Tiene garras finas y curvas como las de los gatos y sus guantes son precisamente para ocultarlas. Y son calvas, siempre calvas. Una bruja de verdad siempre lleva una peluca de primera calidad para ocultar su calvicie, que pasa al siguiente punto, güey. Las pelucas hacen que les dé una horrible comezón en la cabeza y constantemente se están rascando para aliviar la comezón. También me encanta una parte que dice que son muy sensibles al olor de los niños. ¿Qué? Y que lo que te protege es no bañarte. Ajá. Entonces aquí lo que te está diciendo Roald Dahl es, mira, desconfía de todas las mujeres que veas, de todos los adultos, y no te bañes. Ajá. O sea, excelente como Y aparte educativo. acepta caramelos de desconocidos. Ah, Sí, sí. Es como un manual para que a los niños los secuestren las brujas. Sí, está genial este señor. Sí, pues ya básicamente los dijeron todos. El color de los ojos, lo de los dedos de los pies, que usan zapatos horribles. Decía que tenían un excelente olfato. Ujú. Decía, las brujas tienen agujeros de la nariz más grandes que una persona normal. El borde de cada agujero es rosado y ondulado como el borde de ciertas conchas de mar. Son tan grandes para oler mejor. Una bruja de verdad tiene un olfato excelente. Es capaz de oler a un niño del otro lado de la calle en una noche oscura. Ahí está el... Y su saliva es azul. Ah, es cierto, la saliva es azul. Me gusta mucho la escena de cuando se juntan las brujas del Congreso, Ajá. porque está detrás de un biombo, se esconde el chamaquito sí. y están hablando las brujas. Y sí, a mí me representaba como también mucho miedo de lo que era como el mundo adulto cuando eres niño. Ya la incertidumbre de que estás como viendo ahí todas las cosas que hacen que en ese momento no entiendes o simplemente te espantan. Que no quieres entrar ahí, ¿no? No quieres... Ujú. Entonces, para mí, esa parte me atrae mucho, ¿no? Sí. La líder era la gran bruja. Ujú. Es decir, era la líder de todas las brujas y reunía a las demás para llevar a cabo su plan, que era convertir en ratones a todos los niños de Inglaterra. Sí. Y luego que los mataran, se los comieran los gatos o los aplastaran. Sí, lo que mamadas. pasa es que ella misma pregunta a sus seguidoras, ¿no? O sea, ¿qué se les ocurre para poder matar a los niños? Una dice, hay que envenenarlos. Sí, ¿y cómo vas a hacer para librarte de la policía, ¿no? O sea, ¿cómo vas a probar tu inocencia? Entonces, la fórmula 86, me acuerdo que se llamaba, era para convertir a los niños en ratón, y justo lo que dice, ¿no? O sea, que los maten pues las trampas, los adultos, los animales, los gatos, etcétera. Exacto. Y pues sí, como lo habías comentado, la gran bruja, la actriz es Angelica Houston, Angelica Houston. que también es Morticia Adams, de la familia Adams. Y era modelo también. Era modelo. No creo que haya tenido problema con Roald Dahl con Angelica Houston, ¿no? No digo, la pelada es un papel fantástico. Sí, o sea, súper creo que es cool. también de lo que más te acuerdas. Ujú. Y pues, ¿qué creen? Se viene una nueva versión. Ay, caray. Una nueva ¿Las versión brujas? de las brujas, de esas brujas que hemos platicado. Esa versión va a estar dirigida por Robert Zemeckis. Y la producción va a cargo de dos compatriotas, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Exactamente. En el reparto estará como la gran bruja Anne Hathaway. Y también estarán Octavia Spencer, Stanley Tucci y Chris Rock. Chris Rock o Stanley Tucci van a hacer el papel que hizo antes Rowan Atkinson, ¿no? Sí. Bueno, Ajá, Mr. Bean en ese Mr. momento. Bean. Creo que es este cuate de Stanley Tucci. ¿Cómo ven a Anne Hathaway como la gran bruja? Yo creo que va a ser un papel bastante digno. Y por cierto, ahorita que mencionaste, Chuck, lo de Angelica Houston, fue el mismo Roald Dahl quien pidió que ella interpretara a la gran bruja. Ah, ok, entonces sí estuvo de acuerdo. Sí, es que Sí. creo que es difícil que... Por ahí había encontrado esa curiosidad. Es que yo creo que va a ser diferente. Es que Angelica Houston como que es más fría, ¿no? Su presencia en pantalla es como Sí. más fría, más distante. Anne Hathaway es muy buena actriz, pero como que... Es más amigable, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo no la he visto como en ese plan. Habría que ver cómo funciona, digo. Pues sí, güey, en la de de hecho es la bruja buena, güey, de Sí, Alicia. En la de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, cierto. La bruja blanca. Sí, exacto. Es una Aunque ahí presencia se como pasa- más amable, ¿no? Creo que ahí se pasa como hasta como que cae en lo mencilla, ¿no? Sí. Pero pues es también parte del papel. O sea, Anne Hathaway ha demostrado ser una gran actriz. Ganó un Oscar por mejor actriz de reparto en lo de Los Miserables y solo sale 15 minutos en pantalla. Digo, también le ayudó mucho que se cortaba el pelo en una escena de la misma película. Pero vamos, o sea, es una actriz ya bastante bien. O sea, que ya se ha probado Sí. en Hollywood. Sí, yo sé, pero nada más como que se me hace... Igual y se van más a la versión original del libro. Sí, de hecho, el mismo Guillermo del Toro ha dicho que esta película va a ser mucho más fiel al libro. Que está descrita como una mujer como de 23 años, guapa. Entonces, por ahí va tal vez el
el asunto, ¿no? Yo le encontré que la hija de Roald Dahl dice que el personaje de la gran bruja está basado en su madrastra. ¿Por qué? Porque era una mujer refinada. Entonces, que también justamente de ahí viene la inspiración. Encontré algunas curiosidades de esta película, si me permiten decirles. Claro. Que para las escenas de los ratones estuvieron hechas con marionetas y ratones reales. Creo que para la época sí te das cuenta cuál fue hecha con qué. Uh-huh. Y que pues de hecho hay una escena en donde están los dos niños ya ratones. Ajá. Con las mascotas ratones reales. De hecho, sí. Y que había 3 versiones de los ratones, o sea, vamos, tres tamaños de las marionetas, para dependiendo de qué tan cerca requería la escena. Roald Dahl debía probarla, ya lo mencionamos. Y el maquillaje de la gran bruja, que ya lo mencionamos al principio, pero tardaba 8 horas en colocarle todo este maquillaje a Angélica Houston. 8. Uh-huh. Pues es que sí está súper bien realizado, güey. Y ella para su papel, digamos que le metió un poquito de su cosecha y hablaba como con ese acento alemán. Uh-huh. Yo la verdad es que nunca la he visto en inglés, siempre la vi en español porque la pasaban en Canal 5 así. Uh-huh. Pero sí encontré un par de escenas donde se escucha así como el acento, ya saben. Sí, como más. Perdón por mi terrible imitación. Y de hecho, por allá que hablas del maquillaje, en la nueva también va a aparecer el actor Duke Jones, que sale en La Isla del Toro. No lo van a reconocer porque siempre está como maquillado por es el Silver Surfer, el Fauno, el de los manos. Ape Sapien. También, exacto. Sí, ha trabajado mucho con Del Toro. Lo más seguro es que si sale en la película le va a tocar otra rondita de 8 horas. Yo creo que él va a ser la gran bruja ya transformada en bruja, seguro, ¿no? Sí, güey. Sí, seguramente. Va a estar interesante. Y también encontré que Cher fue candidato para ser la gran bruja en la versión de los 90s. ¿Cher? Sí. Y se parece pues sí, se parece mucho a Angélica Houston. Sí, se dan el... Bueno, ahorita ya no. De hecho, Cher se ha conservado mucho mejor que Angélica Houston, con todo respeto, pero sí. En ese momento se parecen mucho. Sí, bueno, es que Cher se ha conservado mejor que el Popo, güey. Sí. Exactamente. Otra parte curiosa de justo esa escena de la conferencia. Ajá. Es que si se dan cuenta, la parte, o sea, están las brujas sentadas en filas, ¿no? En las sillas. La mitad de enfrente, de adelante hacia atrás, son mujeres, pero de la mitad trasera, digamos, son hombres, güey. Sí. Son hombres disfrazados de mujeres, güey. Y eso era como con el fin de hacerlos más toscos a los personajes. Y si la ven bien, sí se nota, se nota bien, cabrón, cuando es un hombre y cuando son mujeres. Es más en la parte cuando ya se quitan las pelucas. Ajá. Como todos son pelones, o bueno, en este caso pelonas, pues sí, ahí creo que hicieron un buen trabajo. Si quieres ver una película de brujas, Las Brujas de Roald Dahl, 1990, es genial. ¿Cuáles son las brujas de la cultura pop que podrías decir actuales, Toño? Bueno, pues tenemos a Sabrina. Sabrina, la bruja adolescente, en sus 2 versiones para la televisión, tanto la de los 90s, interpretada por Melissa Joan Hart, y la actual de Netflix, no me sé el nombre de la actriz, pero es una actriz mucho más joven. Que eran Shipka, algo así. Okay. No más que no, igual la pronunciación ahí me la... Ella la debo, ¿no? Tú, Chuck, ¿qué otras le podrías agregar a brujas de la cultura popular actual, 2020? Me viene mucho a la mente que está entrando, las morras están como entrando mucho a esa cultura ahorita, ¿no? De brujería, entre investigarle, entre juntarse y todo eso. Están como autonombradas de muchas brujas y todo, ¿no? Entonces como que están regresando como algo, pues, no necesariamente como agresivo, ¿no? Exacto, como que se investiga el concepto, lo que decíamos, por ejemplo, de la Wicca, ¿no? O sea, como que se ponen en boga ciertas creencias que dices, oye, pues esto me interesa porque además es parte de hacer un bien, ¿no? De ayudar al medio ambiente, de ayudar a personas, sus comunidades, etcétera, ¿no? Ajá, entonces sí, o sea, todo está relacionado. Como manera de acercarse, etcétera, ¿no? Hay varias. Y pues sí. Y se acuerdan mucho de la película esta de las jóvenes brujas, ¿no? Exacto. De hecho, justo ahora lo que iba a decir de recomendación, Jóvenes Brujas. Cuéntanos, Chuck. Era también como noventera, ¿no? Era noventera, súper noventera. Las Jóvenes Brujas, 4 chicas que se convierten en brujas. Es una muy buena recomendación. Pero su estética está más, como más actual, ¿no?
está más actual, Ajá. sobre todo. La Bruja, la película La Bruja. Más, claro. más Daria, ¿no? Ajá. Ah, la de la Buenísima. Y otra que también está por ahí chingona, se llama Black Death, o Muerte Negra, o La Peste Negra, no sé si la han visto. No. Que de hecho protagoniza Sean Bean, Ujú. Ok. que como en todas las que protagoniza o sale de Sean Bean, muere. Spoiler alert. Sí. Pero pues no es nada... Con él ya no cuenta como spoiler. Sí, Si usted exacto. sabe alguna película de Sean Bean donde no muera, por favor déjenoslo en nuestras redes sociales. Hay una en la que él hace de futbolista. No, sí, yo Y también no ya se me sé muere. otra, pero luego se las cuento. No tiene que ver con este tema. Sí, exacto, por eso no las mencionamos. Solo nos interesa cuando se muere. Exacto. Y pues también la serie de American Horror Story, Coven. Creo que ya lo hemos mencionado, no me acuerdo bien, pero está cool. Sí, está buena. Ujú. American Horror Story, la verdad es que es una gran serie. Casi todas sus temporadas a mí me gustan mucho en lo personal. Y sí, la tercera temporada pues no se queda atrás. Tiene un gran reparto y está muy interesante. Está bueno. Creo que refleja muy bien cómo se manejaría un aquelarre o un coven Ajá, en el mundo actual. exacto. Muy bien. Esas serían todas nuestras recomendaciones, tal cual. Y Déjenos en nuestras redes sociales quién creen que ganaría un tiro entre brujas. Si la gran bruja o quién les gusta. Hermione Granger de Harry Potter. podría o ser. Sabrina. No, Sabrina. Yo creo que más Sabrina, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces déjenos en los comentarios quién creen que ganaría un tiro entre brujas. Si la gran bruja o Sabrina Spellman. Aclaraciones sobre escobas. Por favor, también hay cualquier cosa que pueda iluminar esa situación También podría ser un tiro entre magos. entre Como magos. tú entre, no sé, güey, Saruman y... Gandalf. Ya iba a ser Gandalf, pero eso sí sucede en la película. Ya vimos quién gana. ¿Quién gana? No, el de Harry Potter. ¿cómo se llama? Dumbledore. Dumbledore. Ujú. Dumbledore y la gran bruja. Podemos tener esos dos tiros, güey, en la jaula. La gran bruja. Recordemos que aquí la gran bruja es el rival a vencer. Entonces Ajá. déjenos en nuestras redes sociales quién creen que ganaría. Por cierto, nuestras redes sociales no se olviden que son en Instagram @fanhorrorsite, en Facebook también fanhorrorsite y en Twitter fanhorror. Fan horror, efectivamente. ¿Y de qué otro tema les gustaría que platicáramos en una sesión posterior? Sugerencias, recetas. Memes, lo que quieran, amigos. Thanks. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast de horror y terror. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos a la próxima y buenas noches. Abrazo. Adiós.